Muy buenas noches, mis hermanos queridos. Todos sean muy bienvenidos a la clase de hoy. Y hoy vamos a hablar de la clase número 9, titulada Trajano y la sublevación judía. ¿Cómo se ve? Se ve. Excelente. Sí, se ve ahí. Ya, muchas gracias. La clase anterior estudiamos y una de las cosas que vimos fue aquel que muchos judíos se oponían a pagar el impuesto para el templo de Júpiter, debido a que estos creían, y hasta el día de hoy, fuertemente a que ellos deben adorar a un solo Dios y no a otros dioses. Esto no solamente se vio reflejado en el pueblo de Israel y durante la historia, y fue uno de los motivos por qué no pagaban impuestos los judíos a este templo de Júpiter, sino incluso mismo Jesús revelaba su creencia en un solo Dios. ¿Y dónde se vio esto? En cierto momento en la Escritura hubo un escriba que le preguntó cuál era el primer y más grande mandamiento. Esto está en Marcos capítulo 12, verso 29. Vinieron a hacerle esta pregunta: ¿cuál era el primer mandamiento? Y Jesús respondió en Marcos 12, 29. El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este se conoce como en el pueblo judío como el Shema Israel. Shema Israel. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, dice, Adonai Echad. Así se le dice en el pueblo de Israel. Los judíos durante la historia vieron su fiel creencia en Dios, en un solo Dios, y Jesús durante su vida también reflejó esto. Por eso vino este escriba para preguntar cuál era el mandamiento y cuál era el más importante. Y Jesús da el famoso Oye Israel o el Shema Israel, que incluso está evidenciado en Deuteronomio, cuando habla y expresa los mandamientos. Y Jesús mismo avala y menciona esto: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Porque Jesús creía fielmente que existía un solo Dios, que era el Creador, el Hashem, el Eterno. Y los judíos durante toda la historia hasta el día de hoy creen que el Señor es uno solo. Incluso los judíos antes de morir recitan el Shema Israel. Incluso antes de ir a dormir, incluso al levantarse, ellos dicen el Shema Israel. Y Jesús denota y explica y expresa su fiel confianza de que el Señor era uno solo, dando a entender que era un solo Dios y a Él solamente es que se le debe adorar. Ahora bien, vamos a comenzar esta clase con estos dos versos bíblicos y en Romanos 3:29, que vamos de lleno a esta clase 9. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Romanos 3:29. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dios no es solamente de los judíos, es Dios, sino también de nosotros los gentiles. Ahora en esta clase entonces nosotros vamos a ver a Trajano. Estamos llegando casi ya al final del primer siglo, donde muchos apóstoles murieron, y es crucial que nosotros sigamos esta línea cronológica y podamos ver las pisadas de los judíos nazarenos y de los judíos tradicionales para entender de mejor manera lo que es la historia y sus personajes. Ahora vamos a esto.
Después del emperador Nerva, asumió su hijo adoptivo. Vamos nuevamente con la línea de tiempo que nos están ayudando bastante para entender la cronología. Y después del emperador de Nerva, que lo vimos en la clase anterior, asumió su hijo adoptivo en el año 98. ¿Y quién fue ese hijo adoptivo? Trajano, el que trata la clase de hoy. Esto fue en el año 98 después de Cristo. Y Trajano comienza a reinar desde el 98 hasta el 117 después de Cristo. Comienza a gobernar este emperador Trajano. Pero, ¿de qué forma? Empieza a reinar bajo una actitud bien misericordiosa, benévola, hacia los judíos tradicionales y hacia los judíos nazarenos, que se lo conocía en ese instante como los gentiles o judíos nazarenos, aquellos cristianos. Y Trajano empieza con esta actitud más de misericordia. Entre el año 100 y el año 140, el judaísmo nazareno o cristianismo se transforma en un pequeño lapso de tiempo en una religión diferente de su raíz hebrea. Como lo vimos, quería independizarse. Y precisamente todo esto ocurrió desde el 100 hasta el 140 después de Cristo. Después de Trajano viene el reinado de Adriano, otro emperador, que es del 117 después de Cristo hasta el 138. Comienza a gobernar este Adriano. Ahora, hay que entender lo siguiente. Desde el 138 hacia adelante, existe algo muy importante que empiezan a hacer. Porque este es el periodo, como dijimos, desde el 100 al 140, donde se dan distintos acontecimientos y creencias, en que el periodo del comienzo de la apologética cristiana, donde los escritos judíos nazarenos se diferenciaron con cada vez mayor fervor del judaísmo oficial. O sea, el cristianismo se estaba separando del judaísmo, pero toma mucha más fuerza para diferenciarse totalmente. Y en este instante de esta historia es cuando ambas religiones se van por distintos caminos, se distancian, se separan. Ahora, ¿por qué en ese momento el judaísmo nazareno se diferencia del oficial y se constituye como una nueva religión llamada posteriormente cristianismo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas históricas de esta división? Y la tercera pregunta, ¿qué sucedió en la historia judía entre el 98 y el 138? Precisamente empezó a tomar fuerza la separación del cristianismo del judaísmo. Tomó mucha fuerza. Todo comenzó al asumir Trajano el cargo del emperador de Roma, quien era, además, un enemigo natural del Imperio Romano. En el oriente era el reino de Partia. Los partos dominaban los actuales territorios que se conocen como Irán, Irak, Afganistán, Armenia, parte de Siria, y siempre amenazaban el Asia Menor y Judea. ¿Quiénes eran los partos? Se lo puede profundizar más, lo puede buscar en la historia también. En este sector es donde hubo la mayor cantidad de guerras, de hecho. No sé si están así. Vamos. ¿Qué deseaba Trajano? Quería la misma mentalidad que el famoso Alejandro Magno. Quería expandir el Imperio Romano. Y inició el ataque contra el Asia en el año 114 después de Cristo.
y llevó a sus mejores legiones al oriente para comenzar a esta guerra contra Partia. ¿Qué conquistó ahora Trajano? Conquistó a Diabane, que eso fue a mediados del 114 después de Cristo. Y en ese sector, en Adiabane, vivía una gran cantidad de judíos que habían escapado de los romanos entre el 66 y el 73, cuando empezaron a quemar el templo, cuando hubo esta gran revolución de los judíos contra los romanos. Y ahora Trajano ocupó el norte de Mesopotamia e invadió Babilonia, donde varios judíos opusieron resistencia militar. Los judíos de Partia, enemigos declarados de los romanos, por haber conquistado Judea, resistieron a la tropa imperial. En las provincias partas de Nibis y Neardea, los romanos hallaron mucha resistencia militar judía. Fue aquí donde los judíos empezaron a luchar contra los romanos. Y lo hicieron fuera del territorio de Judea. ¿Y qué pasó? Trajano no entiende esta situación de cómo se estaban levantando los judíos en varios sectores, en varias ciudades, contra los romanos. Y estos comienzan a sublevarse, los judíos, porque querían esta independencia judea. Y Trajano no comprendía esta situación, ya que ellos solamente querían vencer a los partos, pero los judíos se estaban involucrando de por medio. Es porque precisamente ellos querían independizarse. ¿Y qué pasó? Estallan en rebelión todas las comunidades judías, como la vimos a Diabane, entre otras, y Trajano empieza a abandonar esos sectores, porque los judíos estaban sublevando. Abandona esos sectores que ya estaban conquistados y empieza a hacer retirada. ¿Y qué pasó ahora aquí? El emperador queda entre los judíos de Partia y los judíos de Adiabene. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando Trajano aún no termina de aniquilar a todos los judíos sublevados, ahí se empieza a masificar una rebelión de puras comunidades judías ubicadas al oriente, como en Egipto, Libia, Cirenaica y las comunidades judías de Chipre. Pero ¿qué pasó aquí? Los judíos pierden el objetivo de poder liberar Judea, y más allá de eso estallan en odio contra estos romanos paganos. Había un general muy conocido, el general Lupo, y sus legiones son derrotados y los judíos arrasan la ciudad de Salamis. Se dice que incluso desde la provincia de Cirenaica, los judíos resistieron a los romanos matando una gran cantidad, aproximada de casi 100.000 soldados romanos, por el odio profundo que tenían los judíos, por todo lo que habían hecho en la destrucción del templo, y porque muchos se encontraban dispersos en distintas zonas. Ahí donde vemos después al hecho de los apóstoles, cuando todos los judíos empiezan y suben a Jerusalén, y de repente viene el Espíritu de Dios, el Ruaj, la Shejiná desciende en el día de Pentecostés, y muchos judíos escuchaban hablar a estos hombres judíos que hablaban en otros idiomas, en otras lenguas, los escuchaban hablar en distintas lenguas. ¿Por qué? Porque había muchos judíos que se habían ido hacia el exilio. Y decía, ¿por qué tiene este idioma de Partia? ¿Por qué tiene este idioma de acá y este idioma de acá? ¿Por qué los judíos empezaban a escuchar a estos judíos que estaban llenos de Dios, lo empezaban a escuchar en distinto idioma? Porque precisamente habían muchos judíos que estaban dispersos. Había muchos judíos que estaban dispersos, y cuando vinieron a esta fiesta de Pentecostés, escucharon a estos judíos llenos de Dios que hablaban en su idioma de origen. Judíos que habían nacido en otras ciudades, alrededor de Jerusalén, y que debían venir a la fiesta de Pentecostés para celebrarla.
Y por eso decían, ¿pero cómo este habla mi idioma? ¿Y cómo este habla mi idioma? Si él es un judío galileo. Ahora vamos entendiendo un poco lo que sale en la Biblia, ¿cierto? En Hechos de los Apóstoles, usted lo puede ver eso. Precisamente porque había muchos judíos dispersos, desde incluso del templo de Jerusalén, incluso antes. Habían sido dispersos por distintos lugares, por distintas zonas aledañas a Jerusalén. Las legiones romanas no dejaron con vida a ningún judío de la isla de Chipre y se prohibió, bajo pena de muerte, que los judíos pisaran la isla. Recordemos que las primeras predicaciones del judío Pablo fueron realizadas en sinagogas chipriotas y que Joseph Barnabás, el levita o San Bernabé, era un judío originario de la isla, la cual también nos brinda un dato muy relevante, de que varias de esas comunidades, las que estaban en Chipre, eran comunidades hebreas, comunidades judías. Los soldados del general Martius Turbo aniquilaron a la comunidad judía de Egipto, que no se volvió jamás a recuperar. El general romano Lucio Quietus liquidó a toda esta sublevación judía de Adiábene. En el momento en que Quietus decide liquidar esta sublevación judía, muere Trajano en el año 117. ¿Y qué pasó? El imperio no pudo vencer a Partia. ¿Por qué? Porque los judíos que estaban en ese lugar querían obtener su libertad, la independencia judea. Y sigamos esta línea de tiempo. En el año que vamos a ver a continuación, antes de esto tenemos que hacer la siguiente pregunta. Ahora, ¿qué sucedió? Contamos un poco de historia, ¿cierto?, del imperio, de la sublevación judía. ¿Qué sucedió con los judíos nazarenos o cristianos? Muchos de ellos participaron en este alzamiento contra Roma. O sea, estos cristianos, de igual manera, participaron en todos estos alzamientos mezclados con los judíos contra Roma. Y en el año 99 muere asesinado el judío romano Clemente. Posteriormente, en el año 116, sucede hasta el año 117, Trajano había adquirido el territorio de Petria, Transjordania, donde vivía una comunidad judía nazarena en Peya. Como dijimos, en el 117 muere Trajano. Estamos rebobinando un poco la historia. Y del 117 al 138 después de Cristo empieza a gobernar el emperador Adriano. Entonces, temeroso Adriano de esta sublevación judía que se estaban dando en distintas zonas y ciudades, le empieza a prometer al pueblo de Israel la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y no solamente esto, sino también las edificaciones de la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué causó a estos judíos sublevados? Causó que se tranquilizaran. Mientras tanto, retiró el emperador al cruel romano Quietus y comenzó las obras de reconstrucción. Y los judíos creyeron y prestaron fe a aquellas promesas de Adriano, que iba a reconstruir el templo y edificar la ciudad. A la muerte del rabí Gamaliel II, había asumido la función del presidente del Sanedrín y príncipe de Israel, Nasí, Rabí Josué ben Hananías, quien era un hombre muy pacífico y que detuvo una rebelión judía en Bet Rimón. Y al detener esta rebelión, los judíos aceptaron las palabras de este rabí Josué ben Hananías. Cuando muere rabí Josué ben Hananías, asume el liderazgo un enemigo profundo de Roma,
y de la idolatría, el famoso rabí Akiva, que va a incitar a los judíos a que se vuelvan a rebelar. Aquí vimos distintos líderes judíos, Gamaliel, rabí Josué, que tranquilizó a los judíos, y arriba el rabí Akiva, que también es muy conocido en el pueblo de Israel. Tiene también enseñanzas muy bonitas que conservan el pueblo de Israel en sus escritos posteriores. ¿Qué hace rabí Akiva? Empieza a incitar a los judíos a una revolución contra el imperio. Como los judíos diaspóricos se sublevaron y los de la propia Judea, los romanos comenzaron a temer que iban a conquistar Roma. Muere el emperador Trajano en el 117. El imperio romano no pudo derrotar el imperio parto. ¿Por qué? Porque había resistencia de los judíos en Partia. Y porque a nivel global, oriental, se levantan una gran cantidad de judíos. Hasta la época del emperador Adriano, los judíos y los cristianos fueron confundidos por los romanos. Y de igual manera, los cristianos gentiles fueron perseguidos. Este grupo judeo-nazareno, conocido como cristiano, no busca la redención política de Judea, como lo buscaban los judíos. Ellos querían independizarse. Ellos no buscaban la redención política de Judea, sino ellos deseaban una redención espiritual de todos los habitantes, ya sean judíos o sean romanos. Como los judíos se rebelaron contra el poder del imperio, obviamente sugerido por el rabino Akiva, los cristianos también empiezan a sufrir estas consecuencias de que lo estaban persiguiendo a ellos y lo estaban confundiendo. Porque también de igual manera los consideraban un grupo judío. Pero ahora, ¿cuál era ese objetivo del cristianismo? Que partió desde el año 110, el año 120, precisamente en estos años, es que ellos querían ya diferenciarse ya. Querían desligarse totalmente del judaísmo y diferenciarse. Y hay que analizar lo siguiente. Como vimos en clases, existieron distintas generaciones judeo-nazarenas. La primera era llamada los Ishluchim, que quiere decir enviados, o apóstoles, que cumplían una misión especial. No es lo que nosotros creemos como en apóstoles del siglo XXI. Ojo ahí, es totalmente distinto. Eran Ishluchim, se le dice en hebreo, pero eran apóstoles totalmente distintos a lo que nosotros vemos en el siglo XXI. Eran apóstoles que estudiaban Torá y que esparcían la Torá y eran enviados por sus maestros que le enseñaban Torá y a cumplir una función de expandir la Torá y hacer distintas cosas y a tener la autoridad del que le había enviado. Por otro lado, la generación de los padres apostólicos, aquellos representantes que quedaron después de cuando empezaron a ser perseguidos los judíos, y entre la tercera generación, la judeo-nazarena o cristiana, que ya en ese entonces de la historia se denominan como los apologistas. Estos apologistas son los que asumen este rol histórico de diferenciarse del judaísmo normal, tradicional, y a separarse y más que nada llamarse como judeo-cristianismo y desvincularse de las tradiciones judías y enseñanzas rabínicas. Vimos dos cosas. Lo primero, distintas rebeliones que se dieron a cabo durante la historia del primer siglo. La primera fue del 66 al 73, esta rebelión frente a Roma, donde varias comunidades judías de la diáspora dejaron que los judíos de Judea se defendieran por sus propios medios. Y la segunda rebelión, que fue bajo el
el emperador Trajano del 114 al 117, los judíos ahí todos empezaron a sublevar, se unieron sus fuerzas y se levantaron contra los romanos paganos con un giro de odio recíprocos. A diferencia de la rebelión del 66, que terminó con el gran templo de Jerusalén, la rebelión contra Trajano ahora no se pudo contener en forma militar.